Hola, les doy la bienvenida al primer episodio de La Medicina del Amor, este podcast que inicia hoy y que lo estoy haciendo con todo el cariño de mi corazón. Mi nombre es Evangelina Sanchís, yo soy life coach certificada y francamente toda mi vida giró en torno a lo que es el amor. Para que me conozcan un poquito mejor y puedan saber qué es lo que va a venir a lo largo de los episodios que espero sea un largo podcast con mucha trayectoria donde les pueda compartir desde el alma no solo mis conocimientos, vamos a decir, técnicos como life coach y todas las herramientas que a mí me han ayudado a comprender la vida y a sanar, sino toda a través de mi experiencia. Eso es lo que yo les quiero compartir. Quiero que conozcan verdaderamente a la persona que está detrás del micrófono y a través de mis experiencias, así como yo alguna vez me vi reflejada en otras personas que contaban diferentes aspectos de su vida y que pude ver en ellas una transformación a lo largo de los años que compartían sus experiencias. Esta también es mi misión, digamos, ¿no? Lo que a mí me hace vibrar y le da sentido a hacer esto que estoy haciendo, ¿no? Venir y arrancar de cero nuevamente un podcast. Digo nuevamente porque tuve otros en el pasado cuando todavía no encontraba muy bien mi voz, mi identidad, lo que verdaderamente quería compartir, ¿no? Por si me han encontrado en el pasado, para esas personitas que ya saben que alguna vez a lo mejor me escucharon en otro podcast, estoy arrancando de cero porque digamos que finalmente encontré lo que a mí me mueve para hablar, lo que yo quiero aportar como granito de arena en este inmenso mar de la vida. Y es todo lo que vamos a estar viendo aquí a lo largo de siguientes episodios. Pero en este primero quiero que conozcan un poquito mejor qué es lo que me motiva a estar aquí. Bueno, como les dije, yo soy life coach certificada y me especializo en todo lo que tiene que ver con relaciones codependientes, sanar las heridas de la infancia, va de la mano con la autoestima y cómo vivir finalmente una vida plena y un amor consciente, ¿no? Y el amor es un concepto muy amplio, ¿no? Yo lo describiría como que técnicamente todos somos amor, la vida es amor, todo lo que vemos a nuestro alrededor, hoy por hoy lo comprendo, es Dios, la fuente, como ustedes quieran llamarlo, si no le quieren llamar Dios, pero es todo expresándose en cada cosa que vemos alrededor nuestro, ¿no? Las personas, los animales, las plantas, incluso una mesa que para nosotros nos parece material, desde mi punto de vista, pues todo es creación de esa fuente superior, ¿no? De ese Dios, de ese todo. Y bueno, como todo es amor, el amor gira alrededor de todas nuestras experiencias, de todas nuestras decisiones, por una razón muy simple. Nosotros convivimos con personas, no estamos aquí solitos experimentándonos, ¿no? Entonces, eh, de manera casi que obligada, digamos, porque es innato a nosotros, nos relacionamos con el mundo a través de sentimientos, emociones y el amor lo impregna todo. Pero yo en lo particular, desde que era niñita, eh, me preguntaba, ¿no? Cosas de la vida, ¿para qué vinimos al mundo? Eran mis conversaciones con Dios cuando yo recuerdo, ¿no? Una niñita de 6 años preguntándole a Dios, ¿para qué vinimos al mundo? Eh, y de repente a los 9 años, cuando escribí mi primer poema, recuerdo haberle preguntado, si me diste este talento, ¿para qué me lo diste? Yo siempre giré en torno de que la vida tenía un sentido mayor que simplemente, digamos, ¿no? Existir de manera automática como precisamente hoy estamos viviendo la mayoría de las personas. Vivimos en un automatismo que muchas veces nos hace sentir que no hay esperanza en nada, ¿no? Corriendo, siempre corriendo, eh, muchas veces detrás de metas, pero muchas veces detrás de simplemente problema tras problema tras problema, vivimos apagando incendios y nos preguntamos constantemente si esto es la vida, Dios mío, ¿no? ¿Por cuál agujero me escapo? Por lo menos así fue mi experiencia por mucho tiempo, ¿no? De sentirme así, de sentir que no entendía nada, que si yo no lograba, vamos a decir, de alguna manera llegar al fondo de la cosa, no es que la vida no valiera la pena vivirla, pero me sentí atrapada muchas veces en esa sensación de
pucha, si esto es la vida, realmente no, mostrame otro cuento, porque esto que estoy viviendo no me es agradable, ¿verdad? Estar pasando por aquí. Y bueno, y el amor lo impregnaba todo porque yo era muy romántica. Desde que yo era niña fui la típica niña que idealizó muchísimo el amor de pareja. Yo me dedico más, hablo del amor en todo sentido porque lo abarca todo, pero estoy enfocada en hablar de todo lo que tiene que ver con las relaciones, ¿no? Cuando uno está enamorado, una está enamorada, eh, y tiene problemas de pareja y sufrimos y de repente nos son infieles o somos infieles, las diferentes dinámicas que se dan, ¿no? Y siento que tengo, vamos a decir, la palabra no es autoridad, no estoy buscando, no es esa la palabra específica que estoy buscando, pero yo siento que tengo cierto derecho de hablar de esto porque aunque he escuchado versiones donde personas decían, a mí no me hables de cómo llevar adelante una relación exitosa porque tú te divorciaste un montón de veces, ¿no? Yo me casé 3 veces, me divorcié 2 veces y en este momento enviudé el año pasado. Mi tercera relación fue una relación muy bonita, donde yo había logrado experimentar cosas un poco diferentes a las relaciones anteriores en mi vida, pero precisamente todas esas otras relaciones donde me tocó experimentar situaciones que no entendía, cuando no entendía nada y ahí al no entender y tener trabas en esa área del amor, es lógico que uno tiene problemas y que muchas veces cuando no sabemos cómo resolverlos porque no entendemos de qué va la cosa, no tenemos las herramientas para salir de ahí, pues terminan en lo que la sociedad considera como un fracaso. Y yo muchas veces estuve de ese lado. Yo sé lo que es vivir 2 veces esa sensación donde parece que todo el mundo te está mirando, es la percepción que uno tiene, todo el mundo está mirando cómo fracasé olímpicamente en el amor una vez más, ¿no? Y me ha tocado escuchar, como dije, personas que opinan que alguien que tuvo fracasos, hago entre comillas, eh, no tienen derecho a hablar de cómo llevar adelante una relación exitosa en el amor, ¿no? Y yo difiero de eso, porque precisamente porque pasé por lugares donde no entendí nada, donde se estropeó todo, es que pude ver con el tiempo dónde fue, como dice ese dicho popular, que se estropeó la cosecha. Cuando uno mira en retrospectiva y comprende lo que tiene que comprender, y sana, de esto yo voy a hablar mucho, de sanar, porque la vida en el final del día va de eso, ¿no? De sanar todas esas cositas que nos hacen, sin darnos cuenta, cometer los mismos errores una y otra vez, y por ende llega un momento que uno dice, yo ya quiero salir de aquí, porque vivo repitiendo patrones, ¿no? En el amor, con el dinero, en todas las relaciones de la vida en general, ¿no? Pero precisamente eso nos permite tener ese derecho. ¿Por qué? Porque a diferencia de alguien que nunca tuvo un problema, yo sí los tuve y sé lo que pasó y sé cómo fue que salí de esos lugares, ¿no? Cómo salí de allí y tengo aprendizaje. Sé lo que hice mal, sé lo que hice bien, puedo discernir un poco en dónde se equivocó también la otra persona, ¿no? Y todas estas cositas. Entonces, es de esa experiencia, al final, esos fracasos aparentes, los que me llevaron a enriquecer por dentro, eh, no solo el conocimiento, sino de entenderme a mí misma. Y ese camino fue el que me llevó a mí, en lo particular, a interesarme por todo lo que tenía que ver con el desarrollo personal y finalmente una cosita fue llevando a la otra y terminé decidiendo estudiar para ser life coach y poder apoyar a otras personas que viven las mismas circunstancias que yo viví para que puedan comprender. La palabra no es más rápido porque nadie aprende ni más rápido ni más temprano, ni más rápido ni más tarde. Aprende en el momento justo en que tiene que aprender o ver algo, ¿no? Como dice ese dicho, el maestro llega cuando el estudiante está listo, ¿no? Cuando la persona está lista finalmente para ver, ya sea porque se cansó de vivir una cierta circunstancia o lo que sea, es que llega toda la información que uno necesita, ¿no? Es siempre en el momento justo, no existen casualidades. Por el contrario, todo está diseñado muy perfectamente para que uno finalmente viva lo que tenga que vivir. Y esas experiencias que nos duelen,
en el amor son las que nos hacen un día simplemente abrir los ojos y decir, yo quiero entender esto mejor, porque quiero cambiar mi relación, porque creo que todavía estoy a tiempo o porque ya no quiero estar dentro de esta relación y así va la cosa, ¿no? Pero volviendo un poquito para que me conozcan mejor, porque lo que yo verdaderamente quiero es que me conozcan lo suficiente para que me vean no como una life coach solamente, sino que conozcan el ser humano que hay detrás. Porque de repente hay de todo, ¿no? Hay expertos allá afuera hablando de un montón de cosas que a mí me parecen súper productivas. Yo escucho a mucha gente, sigo a mucha gente en las redes, pero también dentro de esa variedad y dentro de ese cóctel que hoy en día encontramos allá afuera, uno tiene que aprender a ser selectivo porque tanta información a veces nos marea mucho también y bueno, no todo de lo que hay allá afuera, no todo necesariamente es al 100% útil. Yo he escuchado tantas cosas ahí que llegó un momento que hasta mi propia cabeza, digamos que explotó y dije, hay tanta información allá afuera que ya no sé para dónde correr, ¿no? Y finalmente me di cuenta que con las personas que yo verdaderamente conectaba y las que verdaderamente llegaban a mi corazón y a las que yo verdaderamente quería seguir su ejemplo, eran las que me pudieron mostrar los lugares donde estuvieron y cómo lograron salir de ahí. Y fue en ese proceso donde yo me identifiqué, porque primero vi la persona detrás de la coach, detrás del experto o detrás de lo que sea, ¿no? Ese título que pudiera tener la persona, ¿no? Porque en el final del día somos simples seres humanos, ¿no? Y yo era esta niña que idealizaba mucho el amor, pero cuando fui creciendo, ¿no? Por los condicionamientos sociales, por lo que uno aprende cuando es niño, de papá, de mamá, de las dinámicas en el hogar, todas esas cositas que componen o que colaboran para que nosotros seamos esas personas que creemos ser, ¿no? Nosotros en realidad antes de sanar estamos, digamos, ¿no? Lo que nosotros consideramos nuestra personalidad, estamos todos cubiertos como de un montón de máscaras. Me puse máscaras para protegerme, me puse máscaras para relacionarme con el amor. Estamos cubiertos de máscaras. Pero mientras no entendemos cómo fue que todo eso se creó, y no es lo que voy a hablar necesariamente en este episodio, nosotros creemos que nosotros somos eso. Yo creía que yo era esa niña romántica, la que creía en la media naranja que te va a completar, la que creció idealizando ese, algún día va a llegar en algún lugar del mundo, voy a conocer ese hombre que va a venir y me va a completar y vamos a ser felices para siempre y le voy a dar a manos llenas todo ese amor que tengo para dar, porque yo siempre fui romántica y construí de niña una máscara, tengan presente esa palabra porque después voy a hablar mucho de eso. Construí una máscara donde yo era esa niña cariñosa, que sabía cómo llegar a las personas, ¿no? Para que me quieran, ¿no? Esa es la palabra correcta, para que me quieran. Entonces, bueno, palabras de afirmación, yo como buena escritora y como buena poeta, a mí se me da muy bien hablar, ¿no? Entonces, siempre decía, yo voy a encontrar ese hombre no, al que lo voy a llenar de amor. Y yo creía que el amor, sigo creyendo que el amor es tan puro, que el amor es tan perfecto, que es lo más maravilloso que hay. Y en mi mente, de niña creciendo, yo no podía concebir que cuando tú amas a alguien, que esa persona no pudiera amarte de regreso, ¿no? Para mí era inconcebible. Yo creía, voy a encontrar el amor de mi vida y vamos a ser felices para siempre. Y bueno, vaya sorpresa que me dio la vida, porque a medida que fui creciendo y empecé a tener mis primeras experiencias en el amor, definitivamente que el primer mal de amor que una tiene o uno tiene nos tumba, nos marca para siempre, ¿no? Y vienen pequeñas dosis. Tenemos esos pequeños amores platónicos tanto en la infancia como en la preadolescencia, cuando estamos yendo a la primaria, lo que sea. Después viene ese primer amorcito al que tú, ¿no? Le das un beso y compartes ciertas cositas y ya nos van marcando, ya nos empiezan a poner en nuestra cajita inicial de creencias sobre el amor, de experiencias sobre el amor, nosotros vamos acumulando esas experiencias. Yo iba acumulando, ok, con este me pasó esto, con aquel ya viví esto, todo muy bonito, pero aquel me hizo esto, y así uno va metiendo en esa cajita imaginaria. Yo esto lo divido, también lo voy a hablar en otro episodio. Nuestra cajita inicial es una cajita de supervivencia. En esa cajita de supervivencia, antes de sanar,
uno va metiendo todo eso. Yo iba metiendo lo que me pasó con aquel que yo quería y de repente me dijo algo, ¿verdad?, que me lastimó, y uno lo va metiendo en esa cajita, pero cuando nosotros vamos creciendo lo vamos metiendo como algo que es una verdad. Esta persona hizo eso, él es así, yo soy así, y voy creyendo algo y lo voy guardando en esa cajita como una verdad. Uno no cuestiona que todo es relativo, ¿no? Que son cuestiones de percepción y que son incluso cosas necesarias que eventualmente nos van a servir para poder también identificarlas y eventualmente sanar, ¿no? Entonces, bueno, así fui creciendo y no, de pequeños amores en pequeños amores, finalmente un día no, me enamoro, me caso y en las relaciones específicamente de divorcio no, perdón, cuando uno se casa y sí, eventualmente termina en divorcio, lo que ocurre es que yo idealizaba mucho, precisamente por ser esa niña que tanto idealizaba, y creo que no somos muy diferentes todos, ¿no? Todos llegamos a las relaciones de pareja teniendo expectativas del otro. Idealizamos al otro. Cuando tenemos el enamoramiento y decimos encontré el amor de mi vida, tenemos expectativas que no son reales, idealizamos al otro porque lo vemos desde un filtro, ¿no? Que ese enamoramiento cubre toda la realidad de lo que el otro es, y aunque tuviéramos uh, banderas rojas, ¿no? Que pudiéramos llegar a ver ciertas banderas rojas, las apagamos porque no queremos que nada en la vida destruya eso tan bonito que estamos sintiendo en ese momento. Entonces nosotros mismos decimos, me pareció nomás, o esto se puede cambiar, o él o ella tiene potencial, y no queremos ver nada y entramos de lleno a las relaciones así, ¿no? Y una vez que estamos, por ejemplo, ya casados o juntados y de repente vienen los hijos, ahí nos encontramos como yo me encontré en 2 ocasiones, y esto en 2 ocasiones, ¿verdad? Que ya estás allí adentro y te das cuenta que estás en una relación que no te, ya en este punto no te entiendes a ti misma, no entiendes al otro, ya tienen compromisos, ya tienen una casa o una renta que pagar, ya tienen deudas que cubrir, ya tienen hijos que alimentar, ya tenés toda una dinámica en donde ya el amor, como uno lo conocía, ¿no? Ese amor que contigo, pan y cebolla, y contigo hasta el final de los días, ya no se empieza a sentir tan divertido, porque los problemas lo empezaban a permear todo y yo me sentía tan atrapada que, claro, cuando los problemas entran por la puerta, el amor se empieza a ir por la ventana. Y ahí toda esa etapa de mi vida, en estos 2 matrimonios que entre los dos duré 20 años con 2 maridos diferentes, pero viviendo esa dinámica donde tú ya te empiezas a cuestionar, ahí es donde uno empieza a poner en esa cajita de supervivencia, ¿qué es al final el amor? ¿No? Y por días dices, si esto es el amor, prefiero no tener amor, ¿no? Porque esto lo estoy sintiendo como, o sea, el amor duele, el amor empieza a lastimar, porque cuando uno está en una relación de codependencia, que tiene que ver con sanarnos, sanar las heridas nuestras, y la dinámica precisamente para sanar es tener que pasar por relaciones donde tengas que ver que hay conflicto y que tengas la necesidad de solucionar esos conflictos, porque de lo contrario no puedes tener, vamos a decir, el material necesario para hacer eso que tienes que hacer, ¿no? Que es sanar uno para tener relaciones sanas. Siempre es uno el que tiene que sanar, ¿no? Pero cuando yo no lo veía, yo pasé todas esos años porque no tenía conocimiento de nada. En aquella época también, estoy hablando de mi primer matrimonio en el finales del 97, hasta que me divorcié la segunda vez, que fue en el 2017. Ya había redes en el 2017, pero todavía no había el auge de información que hay hoy en día. Fue toda una época de mi vida donde la viví a ciegas, sin entender muy bien de nada, ¿no? Y vivía llena de confusión. Y yo pensaba en aquella época, no que el problema no lo tuviera yo, porque yo también veía las cosas que yo hacía, ¿no? Los errores que yo cometía. Pero cuando uno no está sano en una relación de pareja, uno piensa que, porque claro, yo pienso, yo soy así, soy una buena persona, me entrego de lleno, hago todo lo que puedo por sacar a flote esta relación. Cada persona desde su lugar lo ve de esa manera. Yo lo veía así. Y por ende, en esa época de mi vida, yo me veía como la víctima. Yo podría aparentar que era una mujer segura de mí misma, todas esas eran máscaras. Yo de repente experimentaba un montón de inseguridades,
pero para que la otra persona no me lastimara, ¿no? Para que mi marido no me lastimara, para que no creyera que yo era insegura, yo me cubría de una máscara de una mujer segura de sí misma, ¿no? De una mujer que lo puede todo, de una mujer que, vamos a suponer, que entre comillas, si tú me dejaras, yo podría seguir sola, ¿no? Una máscara. Pero como la vida y todo lo que a nosotros se nos presenta precisamente para que derribemos esa máscara, la vida te va a dar precisamente para que tengas que enfrentar ese dolor que metiste detrás de esa máscara. Entonces yo podía parecer una mujer súper segura de mí misma y en el fondo lo que lidiaba era con una pareja que me hacía enfrentar con la inseguridad interna. Una persona que de repente podía decirme cosas relacionadas con mi cuerpo, ¡pum!, tocaba directo la herida de la inseguridad, de la insuficiencia que yo tenía como mujer, ¿no? O de repente me cuestionaba, por ejemplo, que yo aparentemente o supuestamente, y claro, uno se lo cree cuando uno no se conoce bien, eso uno lo recibe y uno profundamente lo cree, ¿no? Es como que te mete el dedo en la herida porque tú ya tienes esa herida, pero no sabes cómo resolverla, ¿no? Entonces me tocaba mucho, todas mis parejas de hecho me tocaron siempre mucho un puntito que era para mí muy sensible, donde, porque es muy sensible cuando alguien toca la sexualidad tuya, ¿no? Y lo mismo tú cuando tocas la sexualidad de tu pareja, ¿no? A mí me cuestionaban mucho de que supuestamente yo no era muy caliente, vamos a decir, porque en teoría no quería tan a menudo como se supone debería querer. Entonces, claro, me comparaban con estándares que para mí siempre fueron una estupidez y mucho más si rodeamos eso con un contexto de cómo está tu vida en lo particular en ese momento, ¿no? Pero de repente me metían el dedo en la llaga con que yo era, vamos a decir, comparada con otras mujeres, era como si estuviera falladita, ¿no? ¿Por qué? Porque si yo no quería tan a menudo y me hacían sentir que otras mujeres eran más fogosas que yo, ¡pum!, me daban directo donde más me dolía. Y entonces, ¿qué pasaba conmigo? Que yo empezaba a querer tapar todos esos incendios y cada vez me sobreexigía más. Entonces, cada vez trataba de dar lo mejor, cada vez trataba de ponerme más sexy, cada vez trataba de ser, ¿cómo es una mujer más fogosa que yo? Porque yo tenía horror de que me abandonaran, de que me metieran el cuerno, de que, ¿no? De que me lastimaran más de lo que esa simple, que no es simple, pero eso, que me dijeran que no era suficientemente mujer, así lo recibía yo, aunque no me lo dijeran con esas palabras, era un dolor profundo, pero para mí era más doloroso que encima me dejaran por otra y me metieran un cuerno y lo que pudiera venir con eso, ¿no? Porque esa era precisamente algo que yo no quería vivir. Entonces, ¿qué pasa? Cuanto más yo daba, más daba, más daba, más iba perdiendo mi esencia, quién era yo verdaderamente como mujer, y muchas veces terminaba, vamos a decir, sobreexigiéndome y haciendo cosas que en realidad no estaba en mí querer hacerlas. Y cuando yo empezaba a perder toda esa identidad, ¿qué es lo que ocurre? La otra persona te empieza a dar por sentada. A mí me dieron por sentada 1000 veces, porque para que tú no me dejes, para que tú no me rechaces, para que tú continúes aquí y yo no tenga que experimentar nuevamente un fracaso, ¿no?, o un segundo divorcio, como era este caso en particular. Entonces, claro, yo empezaba a desvivirme para tapar todos los incendios de la mejor manera que yo pudiera, pero para poder conservar esa relación y que tú me quieras. Todo eso venía de una herida. Y de todas maneras, cuando tú no sanas la herida, no vas a poder sostener a largo plazo algo que no está funcionando y igual, tarde o temprano, ¿verdad? Con un matrimonio duré casi 5 años, con otro duré casi 15. Entonces, bueno, de todas maneras, los matrimonios estos cayeron por tierra y hubo mucho dolor allí, porque no es solo lo que tú vives con tu pareja y en el amor. Estás viviendo ese drama, estás viviendo ese dolor, estás viviendo lo que te dice, estás viviendo de alguna manera cierto, eh, eh, cada quien vive, ¿verdad?, en su espectro. Hay personas que de repente viven un abuso mayor o más obvio que otras personas, pero eso no quita que el dolor de alguien para esa persona de todas maneras no sea un dolor. Uno tiene que aprender a validar el dolor que cada quien vive, ¿no? A lo que yo me refiero, a lo mejor a mí no me pegaban cachetazos,
un abuso violento físico, pero hay abusos emocionales, ¿no? Cuando alguien te dice no eres suficiente, aunque sea de manera implícita, aunque sea a modo de broma, como me pasaba a mí, eso era un abuso emocional, era un abuso psicológico. Alguien que te dice eres muy fría en la cama o no eres, y te da el mensaje de que no eres suficiente mujer, es un abuso emocional porque es literal, ¡pum!, te estoy dando con un palo, ¿no? Y aquí haciendo un poquito también de paréntesis, porque esto yo quiero ser muy justa también cuando doy mi mensaje. De este lado uno se siente la víctima, ¿no? Yo estoy recibiendo lo que tú me das de palo, vamos a decir. Pero yo también tengo que decir que la otra persona desde su lugar, no existen buenos ni malos. Todo eso yo lo voy a explicar eventualmente. No existen buenos ni malos. La otra persona no es necesariamente mala, pero está respondiendo a como tú, sin darte cuenta, te proyectas, ¿no? Porque necesitas ver algo que no estás viendo, ¿no? Pero te proyectas de esa manera, pero la otra persona no es necesariamente mala. El otro también desde su lugar se cree víctima. Él se cree que da todo, o mis exparejas probablemente se creían, yo le doy, porque también lo expresaban así, yo quiero estar contigo porque te amo, yo quiero estar físicamente, pero vos, ¿verdad?, me rechazás. Él también sentía desde su lugar un aparente rechazo. Pero claro, desde mi lugar yo decía, encima que me desvivo, tú todavía vienes y me dices, no, esta estupidez. Pero yo quiero explicar aquí que la otra persona también está en un papel de víctima. Yo soy víctima y no se da cuenta que viene y lo que te hace, tú lo recibes como victimario. Tal vez lo que yo hacía desde mi lugar de víctima, yo pensaba que yo era la víctima y la que estaba sufriendo, pero él también recibía lo que yo le decía, no, hoy no quiero, ¿verdad?, estar contigo porque ya tenía otros rollos en mi mente, él también evidentemente los recibía como un rechazo. Entonces, hay dos caras de la moneda. Eso es muy importante entenderlo porque toda esta división y toda esta cuestión también del amor y por qué nos cuesta mucho sanar es porque creemos que uno es víctima y que el otro es malo y que no hay con qué darle. ¿Ok? Siempre creemos tú eres el culpable. Entonces, si tú eres el culpable, yo soy inocente, acá no hay más nada de qué hablar. Por eso las relaciones se rompen. Quería hacer ese énfasis aquí. Entonces, bueno, eh, como les digo, ¿no?, mi experiencia fue esa. Era la mujer que lo daba todo y trataba de solucionar de alguna manera todo, pero para protegerme en el final del día que la persona, ¿verdad?, no me dejara, no me hiciera daño y todas estas cositas, ¿no? Pero como digo yo, como una gran mayoría estamos viviendo en pareja o tenemos hijos y todo, el amor de la pareja ya empieza, vamos a decir, a contaminarse con todos los otros problemas. Entonces, a veces, como era mi caso, ¿no?, ya estás atendiendo niños pequeños, ya tienes trabajos y vienes cansada de trabajar. Entonces, claro, esa situación, supongamos, de relación de convivir íntimamente, cuando tú tienes un día complicado, y te fuiste a trabajar y vienes cansada de trabajar, como mi caso que era un trabajo bastante físico, de limpiar casas, yo limpiaba casas, vienes de limpiar casas, tienes los hijos chiquititos que atender, tienes problemas económicos, tienes un montón de cosas y encima ya empiezas a tener el conflicto dentro tuyo, que amas a tu pareja, pero es una persona que no colabora contigo, que de repente es inmaduro y que no comprende que tú estás cansada y a lo mejor no te ayuda con los quehaceres del hogar y estás entonces tú lidiando allí con los niños y con un montón de cosas y después cuando tú estás molida, no, con un cansancio que tú dices, yo no puedo ni con mi cuerpo, porque estoy la mente saturada de tanto problema, llega la noche y todavía él, que en tu opinión está lleno de vida y lleno de energía, porque no hizo toda la friega que hiciste tú, ¿no? A las que le ha tocado, que también le puede pasar a hombres, yo no digo que no, pero en este caso, ¿verdad? Soy mujer y por lo tanto creo que las mujeres se van a identificar conmigo a las que le haya tocado vivir esa experiencia, que tú trabajas, como hoy en día hombres y mujeres trabajan la mayoría, trabajas, te ocupas de todo tu trabajo y vienes a la casa y todavía te toca lavar, te toca limpiar, te toca cocinar, te toca bañar a los niños, te toca hacer todo eso, ¿no? Mientras que a lo mejor tu marido llegó de trabajar y se sentó tranquilo a mirar la tele un ratito, o a lo mejor se fue al mercado, o no, cositas simples, pero en relación a ti, la cuestión física, ¿verdad? Estuvo más tranquilo que tú,
claro que él va a llegar fresco a la noche y va a querer, ¿verdad? Usualmente los hombres quieren más que las mujeres, va a querer, pero tú no es que no quieres estar con él. Esta es la cuestión que pasaba conmigo. No es que yo no quería estar con él, es que yo ya me había sentido tan abandonada durante el día, me había sentido tan sola lidiando con un montón de cosas, que yo lo que ya le tenía era resentimiento. Ya llego a la noche resentida. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Encima querés que te haga los favores y que sea la mujer espectacular, que, ¿no? Que te dé todos los gustos, ¿verdad? En el área de la intimidad, tú muy fresquito. Claro, yo llegaba, no es que llegaba necesariamente cansada, llegaba cansada, pero más lo que llegaba era resentida y como no lo sabía expresar, no me sabía comunicar, porque cuando lo intentaba, él también se defendía y la cosa terminaba en pelea y era así como un bucle, como la de nunca acabar. Las fricciones en el área íntima no eran porque yo era poco mujer o porque él fuera el superhombre, eran porque venía totalmente contaminada de todo lo que yo ya me empezaba a resentir, ¿no? Y él también por su lado, de diferentes cositas que, claro, cuando llega ahí, ¿cómo vas a tener una relación, ¿verdad? Íntima, armoniosa, donde hay entrega, donde hay amor, donde hay cariño, si todo lo demás estaba fuera de equilibrio, ¿no? eh, absolutamente todo. Entonces, bueno, todos esos tumbos que yo di, finalmente, como digo, ¿no? Me hicieron, y si me quedara aquí duraría eternamente el episodio, por lo tanto, más o menos para que entiendan de dónde vengo yo en cuestiones del amor, no lo voy a hacer más largo que esto, pero yo venía de ahí, de esa mujer que no entendió nada, pero que se sobreexigió muchas veces hasta el final, dando, hasta que un día te das cuenta que ya no tienes más que dar y que de todas maneras no resolviste nada, por el contrario, que todo se empeoró y que no lo pudiste solventar, entonces, ¡pum!, largas todo, no dices, yo ya no puedo sostener esta papa caliente, que alguien más la agarre. En mi caso particular, era yo la que cuando ya llegaba a un fondo, también era un mecanismo de defensa que tenía en mi cajita de supervivencia, de decir, ok, tengo un punto nada más y esto si lo continúo me va a terminar matando físicamente literal, porque ya llegaba yo a esos picos donde el agotamiento ya es todo, es un agotamiento mental, agotamiento físico, agotamiento en todas las áreas, agotamiento económico, todo se había salido de control y cuando todo se sale de control, lo lógico es, o en muchos casos, es que, o por lo menos yo, decía, no puedo más con esto y bueno, como ya todo esto se convirtió en un revolú y yo no sé cómo solucionarlo, lo largo y arranco de nuevo. Y después uno va a la siguiente relación y arranca de nuevo todo y se vuelve a repetir. Si uno no sana, esa es la cuestión, ¿no? El amor, ¿por qué duele el amor? No es el amor lo que está doliendo, es que cuando uno no está sano, cuando uno no entiende ni por qué es como es, ni de dónde vino sus heridas, todo viene de la infancia, adolescencia, de nuestras experiencias en general, pero viene las heridas de la infancia, viene acompañada de condicionamientos sociales, de creencias limitantes, de todo lo que creímos relacionado con el amor, todo viene de allí, vamos creciendo, ¿verdad? Pero si nosotros no resolvemos todo eso que estuvo en nuestro pasado, que es lo que hace que estemos teniendo todas estas experiencias de vida, si no sanamos eso, el amor siempre va a doler. ¿Por qué? Porque las dinámicas que estamos viviendo, todas lo que están buscando es que veamos literal a través de esas experiencias, de esos dolores, dónde es que tenemos que ir para atrás para poder sanar, resolver nuestras heridas internas y desde nuestra sanidad, ¿no? Desde cuando yo sano, cuando yo finalmente lo vi, cuando yo entendí por qué yo era como era y puedo entender incluso al otro por qué tal vez es como es que uno puede venir y lidiar, ¿no? O atender esa relación de pareja desde otro lugar. Voy a concluir este episodio diciendo, eh, bueno, antes de concluir el episodio, les quiero decir que vayan a mi cajita de descripciones, allí van a encontrar un enlace donde pueden descargar totalmente gratuito mi freebie, que es un diario de autoconocimiento. Es totalmente gratuito, solo le tienen que hacer clic, allí lo ponen y lo van a recibir y ahí viene con un montón de preguntas y de cosas para hacer introspección para que ustedes puedan entender un poquito, ¿no? En qué área de la vida estoy, ¿no? O sea, cómo estoy posicionada en este momento de mi vida o posicionado
para que se puedan conocer, porque de ahí empieza todo. Si yo no sé dónde estoy teniendo problemas, si yo no estoy entendiendo en qué áreas de la vida no me estoy relacionando como yo quisiera, ¿no? ¿Qué áreas de la vida no me están dando la plenitud que yo quiero? Lo primero es hacer esa introspección para saber, no, para poder entendernos un poquito mejor y empezar a tener esa brújula, esa guía, ¿no? Así es que vayan a mi cajita de descripción, es totalmente gratuito, les aseguro que les va a encantar y quiero que lo hagan, ¿verdad? Por favor. Y también les quiero pedir que me sigan en las redes. Yo estoy en TikTok, en Facebook, en Instagram y también voy a habilitar nuevamente en mi canal de YouTube, ¿no? Para que me sigan en esos lugares y que compartan si esto ha resonado con ustedes y creen que yo les aporto valor en estos episodios, que me ayuden a compartirlo para que yo pueda alcanzar a más personas, ¿no? El compartirlo, el darle 5 estrellitas en el podcast y todas esas cosas simplemente le dice al algoritmo, esto es valioso y por ende lo comparte. Si no hay interacción por parte de ustedes, esto se queda muerto y por ende me costaría, ¿verdad?, más llegar a otras personas. Entonces, si lo consideran de valor, les pido que hagan eso por mí, porque de esa manera somos más personas las que podemos entender de qué va la vida y sanar y que podamos tener una experiencia de vida muchísimo más plena y bonita, ¿no? Y bueno, para terminar, todas esas experiencias finalmente me llevaron a ese camino de ir y buscar ayuda, ¿no? De buscar, de querer interesarme. Yo ya no quiero ser esa mujer que era, yo ya no quiero ser la que lo da todo desde mi punto de vista, ¿no? La que lo daba todo, yo ya no quiero ser la que tenga que lidiar una vez más con alguien con quien no, aparentemente no soy suficiente, como que no le doy a la talla. Pero yo comprendí, hubo un punto en donde yo comprendí, hay algo aquí porque lo estoy repitiendo por patrón, por lo tanto no debe ser solo él, algo debo tener yo también. Lo comprendí cuando vi que era un patrón que se repetía y esa experiencia de haber cambiado de pareja y haber repetido patrones con diferente cara fue lo que me permitió ver que no podían ser siempre los otros, que algo tenía que haber en mí, ¿no? Entonces finalmente dije, ok, si hay algo que hay en mí, entonces yo necesito entender qué es y para poder comprenderlo y sanarlo, revisarlo, cambiarlo o lo que sea. Después comprendí que el término correcto es sanar realmente, pero bueno, va de la mano con el cambio también de vida, con esa transformación que uno quiere y así fue como llegué finalmente un día a interesarme por querer ser life coach, estudié a profundidad todo lo que tiene que ver con el tema de la codependencia, de sanar las heridas de la infancia y todo lo que voy a compartir con ustedes en este podcast que lo hago con todo el amor del mundo, la medicina del amor. Y para cerrar este episodio, les cuento, o mejor dicho, les digo mi frase que elegí para cerrar mis episodios, porque lo creo fielmente. La medicina del amor habita dentro de ti. Hasta el siguiente episodio.